Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre funciones en Swift 2. Bueno, lo primero que debemos quizás preguntarnos es para qué nos van a servir las funciones, ¿no? Las funciones lo que nos permiten es almacenar bloques de código destinados a realizar una tarea o una lógica concreta. Esa lógica la meteremos dentro de una función y posteriormente la utilizaremos dentro de nuestro código. Estas funciones tienen algunas peculiaridades, ¿no? Y es que pueden recibir parámetros de entrada para esa lógica y también pueden devolver lo que se denominan valores de retorno como resultado, ¿no? Esto significa que podemos tener una función, por ejemplo, sumar, que recibe como parámetro de entrada dos valores y devuelve la suma como un valor de retorno, ¿no? Bueno, se definen mediante una palabra reservada que es la palabra func. A continuación vemos algunos ejemplos sencillos de funciones. La primera de ellas, myFunction, es una función que no tiene parámetros de entrada ni tampoco tiene valores de retorno, con lo cual lo único que estamos indicando es la palabra reservada func. A continuación ponemos el nombre de la función, abrir paréntesis y cerrar paréntesis, y luego abrimos unas llaves. Dentro de estas llaves o corchetes estará el código de la lógica que tenga esta función, ¿no? Sin embargo, si queremos que nuestra función reciba ciertos parámetros de entrada, veis en el segundo ejemplo que en este caso recibe dos parámetros de entrada. Uno que se denomina name y otro que se denomina age. El primero es de tipo string y el segundo es de tipo int. Para ello basta únicamente separarlos utilizando una coma. En el tercer ejemplo vemos la otra casuística que comentábamos, que es que la función puede tener valores de retorno, ¿no? Como el ejemplo que poníamos de la función suma. En este caso recibe los mismos parámetros de entrada, name y age, de tipo string y de tipo int, pero si os fijáis con un guión y un mayor que, a continuación indicamos string, y eso quiere decir que nuestra función myFunction va a devolver un string como valor de retorno, ¿no? Bien, vamos si queréis a pasar a un playground donde vamos a ver todo esto con mucho más detalle. Bueno, pues aquí estamos dentro de nuestro playground y vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Comentábamos durante las diapositivas, por ejemplo, el caso de la función suma. Vamos a ver cómo haríamos la función suma. Bueno, lo primero de ello tendríamos que poner func para indicar que es una función y vamos a llamarla suma. Va a recibir esta función suma dos valores. El primer valor vamos a llamarlo, por ejemplo, num. Va a ser de tipo int y luego vamos a poner coma other num de tipo int. Bien, nuestra función, en este caso, vamos a hacer que retorne un valor, con lo cual vamos a poner el guión y mayor que, y vamos a indicar el tipo del valor de retorno, que en este caso va a ser también int. Bueno, a continuación abrimos las llaves y cerramos las llaves, y aquí podremos poner todo el código que queramos incluir dentro de la lógica de esta función suma que hemos hecho, ¿no? Bien, en este caso nosotros vamos a hacerlo, vamos a declarar, por ejemplo, un valor suma y va a ser como resultado num más other num, ¿vale? ¿Cómo hacemos para retornar a través de este int? ¿Cómo hacemos para retornar el valor? Pues muy sencillo, utilizando la palabra reservada return y podemos indicar return suma. Bien, esto si lo guardamos, veis que funciona, compila perfectamente. De hecho, no necesitaríamos declarar aquí una constante con esto, podríamos directamente borrar esta parte y retornar la suma de estos dos valores, ¿no? Vamos a ver si funciona nuestra función, ¿no? Valga la redundancia. Vamos a declararnos un valor que se va a llamar value a, que va a ser 20, y vamos a declararnos otro valor que se va a llamar value b, que va a ser con un valor, por ejemplo, 8. A continuación vamos a declararnos otra constante que vamos a llamar values added, y vamos a coger y vamos a invocar a la función suma, ¿no? Vamos a decir suma, y veis que automáticamente Xcode nos saca la opción de autocompletar. Si nos ponemos sobre la opción de nuestra función, que veis que tiene un icono con una F, si le pulsamos Enter, automáticamente nos va a escribir la firma y vamos a poder ir rellenando, ¿no? ¿Cuál es el primer valor? Bueno, pues el primer valor que vamos a pasarles es A, y el segundo valor es value B. Bien, si hacemos esto así y esperamos a que compile, veis que nos está poniendo directamente 28, ¿no? Que es efectivamente la suma. Bien,
Esto sería una función que tiene parámetros de entrada y parámetros de salida, pero veíamos que también podemos tener funciones donde vamos a declarar una función myFunction así de sencillas. Es decir, una función, imaginemos que dentro hace un print, que es, es a su vez otra función que nos sirve para imprimir por consola, y vamos a poner, por ejemplo, print hola. En este punto, cuando nosotros tecleemos myFunction, veis que nos autocompleta también, y si dejamos que compile, veis que por consola nos muestra hola. Es decir, también podríamos tener funciones de este tipo que no ni reciben un parámetro de entrada ni retornan ningún valor. Podríamos tener también funciones que no reciben parámetros de entrada pero sí devuelven un valor, o que no reciben, sí reciben de entrada pero no devuelven. Bueno, toda la combinación que podéis imaginaros con esta casuística. Como indicábamos, para cuando queréis utilizar varios parámetros, lo tenéis que hacer de esta sencilla manera, separándolos por comas. También tenemos que tener en cuenta otra cosa que es muy interesante. Vamos a declararnos aquí una función, vamos a llamarla sample function. Y vamos a hacer que tenga dos parámetros, ¿no? Uno que se llame var1, que es de tipo int, y otro que se llame var2, que es de tipo int. Y esto, por ejemplo, vamos a poner que sea una función de esta manera. Bien, cuando nosotros queramos invocar a sample function, bueno, veis que los parámetros se llaman var1 y var2. A lo mejor a mí internamente dentro de la función me interesa que estos valores se llamen así, pero claro, esto de cara a que sea la firma de un método no es muy elegante y no habréis visto mucho alrededor de iOS, donde cuando utilicéis una función los parámetros se llamen var1 y var2, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podemos ponerle lo que se denomina un nombre externo, ¿no? Un external name, que es, por ejemplo, en el caso de var1, podemos poner first number. Y en el caso de var2, podemos poner second number. Vale. Al hacer esto, lo único que cambia es que cuando ahora tecleamos sample function, si os fijáis, nos dice first number int y second number int. Vamos a probar a hacer así. Y aquí le vamos a pasar un 2 y aquí un 3, por ejemplo. ¿Veis? Podemos invocar a la función de esta manera. ¿Y qué ocurre dentro de la función? Bueno, dentro de la función nosotros tenemos acceso. ¿Veis que no tenemos acceso a first? Si ponemos first no sale nada. Y si ponemos var, veis que sí tenemos var1 y var2, ¿no? Es decir, que estaríamos utilizando desde fuera, parecería que todo que el parámetro se llama first number y second number, pero dentro, para simplificar nuestro código, pues lo podemos llamar var1, var2 o como quisiéramos llamarlo, ¿no? Bien, esto es una cosa muy interesante y que podéis utilizar para dar una firma a vuestras funciones que sean realmente óptimas y que el usuario, cuando va a utilizarla, cuando otro desarrollador va a utilizar vuestra función, sepa claramente por el nombre del parámetro de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas otras casuísticas interesantes. Bueno, la primera de ellas va a ser la posibilidad de retornar diferentes valores, ¿no? Es decir, vamos a imaginar que tenemos una función que la vamos a llamar addMultiply, por ejemplo, que recibe un único valor, vamos a llamarlo number, de tipo int, y lo que queremos que retorne son dos valores. El primero es ese número sumado consigo mismo, y el segundo valor queremos que sea ese número multiplicado por sí mismo, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues evidentemente si ponemos aquí int no vamos a poder retornar dos valores, ¿no? Entonces para esto podemos utilizar un tipo de dato que no hemos visto en vídeos anteriores, que son las tuplas. ¿Cómo se genera una tupla? Muy sencillo. Utilizando paréntesis y separando por comas el número de valores que queramos tener. En este caso, nuestra función addMultiply lo que va a tener como retorno es una tupla que contiene dos valores enteros, ¿vale? Vais a ver que esto es muy sencillo de utilizar. ¿Cómo haríamos esta función, por ejemplo? Bueno, pues haríamos lo siguiente. Vamos a crearnos una constante que se llame add, y lo que vamos a hacer es decir number más number. Vamos a crearnos otra que se llame multiply, que va a ser number por number. Y ahora lo que haremos sería return. ¿Y cómo hacemos para retornar una tupla? Exactamente igual que la hemos definido. Diríamos return, add, multiply y cerramos paréntesis. Veis que esto compila perfectamente y vamos a probarlo a ver si es verdad que funciona nuestra lógica. Vamos a decirle add multiply y le vamos a decir, por ejemplo, 2. Esperamos a que compile y veis que nos da dos valores, 4 y 4. Muy bien, en este caso es muy sencillo.
Si le ponemos, por ejemplo, 23, nos pone 46 y nos pone 529. Como veis, muy sencillo y muy potente, porque podemos devolver sin necesidad de utilizar otras estructuras, como puedan ser los structs o como puedan ser las clases. Podemos retornar varios valores. Y esto podéis retornar tantos como queráis. Si quisierais retornar 3 valores, podríais poner aquí otro, o incluso de otro tipo. Podríais tener una tupla que devolviera un int, otro int y un string, ¿vale? Esto es muy, muy, muy útil. Más cosas que podemos hacer. Bueno, tenemos otra cosa muy interesante, que son los valores por defecto. Vamos a crear una función que se va a llamar defaultValue, que recibe un num de tipo int, y lo que va a hacer esta función es retornar el valor recibido, ¿no? Así de sencillo. Bien, podemos hacer que esta función tenga un valor, nos dice aquí, perdonad un segundo, nos dice return num, vamos a volver a compilar. Perdonad, porque no hemos puesto que es una función que retorna un int, ¿vale? Por eso nos da el aviso. Ya está. Tenemos la función defaultValue y lo que queremos hacer es que este parámetro num pueda tener un valor por defecto. Es decir, nosotros ahora mismo cuando invocamos a la función defaultValue, veis que le tenemos que pasar un valor. Si yo invoco a esta función de esta manera, así sin ningún valor, veis que nos da un error. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mira, podemos venirnos aquí a la definición del parámetro de entrada, numInt, y le podemos poner un valor por defecto. En este caso, int igual a 0. De esa manera ya veis que ya compila la llamada defaultValue y no nos dice ningún error, pese a que no estamos indicando ningún valor para el parámetro num. Y nos está haciendo un return de num que, si os fijáis, nos pone aquí 0. ¿Que le pasamos un valor 3? Pues nos devuelve 3. Pero si no le pasamos nada, no nos da un error de compilación, sino que nos devuelve 0. Esto también es algo que tiene mucha utilidad, os lo aseguro. Otra cosa muy interesante que tenemos en Swift con respecto a las funciones es el uso de lo que serían parámetros de un número indeterminado, ¿no? Es decir, imaginemos que tenemos una función que va a ser sum, por ejemplo, para no repetir el nombre que teníamos más arriba, y esta función va a recibir como parámetro number de tipo int y va a retornar int. Y vamos a decirle, por ejemplo, otro parámetro, number, vamos a llamarlo number b, también de tipo int. Y nuestra función va a ser similar a la que habíamos hecho anteriormente, va a devolver number más number b. ¿Vale? Bien, de esta manera, si nosotros invocamos a la función sum y le pasamos, por ejemplo, el 1 y el 2, esto nos va a retornar 3. Muy sencillo. Pero ¿qué pasa si queremos hacer una función sum que le pueda pasar una cantidad indeterminada de valores? Bueno, pues esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a eliminar el numb. En lugar de number lo vamos a llamar numbers. Y en el tipo, en lugar de indicar de tipo int, vamos a poner int y 3 puntos suspensivos. ¿Qué es lo que nos va a hacer esto? Bueno, dentro de la función sum vamos a tener numbers, que va a ser una colección que vamos a poder iterar con un bucle for, como vamos a ver a continuación y hemos visto en otros vídeos. Y vamos a decirle for number in numbers. Y con esto iteramos todos los valores, sean cuantos sean. Vamos a declararnos, si os parece aquí, una variable que se va a llamar total, que la vamos a poner inicializada a 0. Podemos indicarle que sea de tipo int o podemos no indicarle nada, porque como sabéis en Swift tenemos inferencia de tipos. Y lo que vamos a hacer aquí al final es retornar total. Bien. Dentro del bucle de for number in numbers lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar de aquí la doble n que hemos puesto por error. Y vamos a coger total y le vamos a sumar number. Así de sencillo. Vale. Ahora vamos a borrar esta invocación y volver a llamar al método suma. Nos está todavía... Perdón, no es suma, es sum. Sum, perdón, aquí. Entonces, si llamamos al método sum y le podemos pasar valores, vamos a ponerle, por ejemplo, 2,3. Bueno, pues esto compila y nos dice 5. Vamos a pasarle 2,3,7,9,20.
Guardamos, esperamos a que compile y ahí lo tenemos. 41. Esto es algo súper interesante, de verdad. Os va a permitir hacer cosas muy interesantes en vuestro código cuando trabajéis con funciones. Nosotros cuando declaramos, por ejemplo, vamos a tener una variable aquí que vamos a llamarla number. Vamos a llamarla, por ejemplo, tot people, ¿vale? Que es el número total de personas, y decimos 30, ¿vale? Si ahora nosotros declaramos una función aquí, que la vamos a llamar, por ejemplo, peopleFunc, y le vamos a pasar un número que va a ser de tipo entero, de esta manera, si nosotros aquí hacemos un print de tot people, de esta manera, veis que nos pinta 30, ¿no? Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a invocar aquí a peopleFunc. Y le vamos a pasar como num.people. Así. Esperamos a que compile, ya está, y nos dice 30. Bien, bien sencillito. Vamos a quitar, por aquí teníamos un print hola. Vamos a comentar si os parece esta llamada para dejar limpita la consola y que solo veamos nuestro valor 30. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a variar el valor de totPeople dentro de peopleFunc. Si aquí nosotros cogemos num, que es como se llama el parámetro dentro de la función, y le decimos que le añada 1 a ese valor, si os fijáis, nos dice que estamos intentando utilizar un operador para mutar con un valor que no es mutable. Es decir, este num está declarado realmente como una constante, ¿vale? Si nosotros queremos que la función peopleFunc pueda manipular ese valor, le tenemos que indicar aquí que este valor es de tipo in-out. De esa manera, ya sí que nos va a dejar hacer este num más igual 1. Y aquí al invocar peopleFunc nos dice un error, al compilar nos dice que requiere que pongamos el ampersand. Si ponemos el ampersand, ahora ya sí que funciona. Y si os fijáis, en print.people nos pone 31. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hemos hecho una función a la cual, pasándole un parámetro, podemos manipular ese parámetro en su interior y cuando acaba la ejecución, la variable queda con ese valor. Es decir, totPeople, que empezaba teniendo un valor de 30, al pasar por esta lógica, va a pasar a tener un valor de 31. O sea, aquí en vez de 1 le ponemos 10, pues veréis que efectivamente nos pone 40, ¿vale? Esto es algo que a lo mejor os parece un poco complejo, pero también os va a resultar de muchísima utilidad. Bueno, pues esto básicamente es lo que os queremos contar acerca de funciones. Nada, esperamos que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.